Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes 23 de enero estudiaremos la lección La vida de oración. ¿Cómo podemos escapar de las costumbres del mundo? ¿Cómo podemos escapar de las trampas que Satanás pone en nuestro diario caminar? Teniendo una vida de oración. Si no tenemos esa comunión con Dios, somos fácil presa del enemigo y él nos vencerá. Pero aquel que tiene una vida de oración, tiene una vida fortalecida, porque tiene una comunión con su Creador, con Dios. Y es algo maravilloso que podamos orar eficazmente, que seres mortales, indignos y sujetos a hierros, posean la facultad de presentar sus peticiones a Dios. ¿Qué facultad más elevada podría desear el hombre que la de estar unido con el Dios infinito? El hombre débil y pecaminoso tiene el privilegio de hablar a su Hacedor. ¿Qué privilegio el de nosotros? El de poder hablar con nuestro Creador y Salvador. Podemos pronunciar palabras que alcanzan al trono del monarca del universo. Podemos hablar con Jesús mientras andamos por el camino. Y Él dice: estoy a tu diestra. Podemos comulgar con Dios en nuestros corazones. Podemos andar en compañerismo con Cristo mientras atendemos a nuestro trabajo diario. Podemos exhalar el deseo de nuestro corazón sin que lo oiga oído humano alguno. Pero aquella palabra no puede perderse en el silencio, ni puede caer. No puede caer en el olvido. Nada puede ahogar el deseo del alma. Se eleva por encima del trajín de la calle, por encima del ruido de las maquinarias, el ruido diario de la ciudad. Es a Dios a quien hablamos, y Él oye nuestra oración. Pedid pues, pedid y recibiréis. Pedid humildad, pedid sabiduría, valor, aumento de fe. Y así cada oración sincera recibirá una contestación. Tal vez no llegue esta exactamente como deseáis o cuando la esperáis, pero llegará de la manera y en la ocasión que mejor cuadren a vuestra necesidad. Las oraciones que le veis en la soledad, en el cansancio, en la prueba, Dios las contestará. No siempre según lo esperabais, pero siempre para vuestro bien. Esto está en Obreros Evangélicos, página 271. El Señor Jesús
nos da el privilegio de buscarlo en forma individual, en oraciones fervientes o de descargar el alma ante Él, sin ocultar nada a aquel que nos ha invitado. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oh, cuán agradecidos debemos sentirnos de que Jesús esté dispuesto a llevar todas nuestras dolencias, y lo puede hacer, fortaleciéndonos y sanando todas nuestras enfermedades, si ha de ser para nuestro bien y para su gloria. Venid a mí, es su invitación. Cualesquiera que sean nuestras ansiedades y pruebas, presentemos nuestro caso ante el Señor. Son pocos los que aprecian o aprovechan debidamente el precioso privilegio de la oración. Debemos ir a Jesús y explicarle todas nuestras necesidades. Podemos presentarle nuestras pequeñas cuitas y perplejidades, como también nuestras dificultades mayores. Debemos llevar al Señor en oración cualquier cosa que se suscite para perturbarnos o angustiarnos. Cuando sintamos que necesitamos la presencia de Cristo a cada paso, Satanás tendrá poca oportunidad de introducir sus tentaciones, y su estudiado esfuerzo del enemigo consiste en apartarnos de nuestro mejor amigo, el que más simpatiza con nosotros. A nadie fuera de Jesús debiéramos hacer confidente nuestro. Podemos comunicarle con seguridad todo lo que está en nuestro corazón. Hagamos de Jesús nuestro confidente. En otras palabras, abramos nuestro corazón a Jesús, a nuestro amigo. ¿Qué es la oración? Lo tenemos bien claro, que nos dice: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos. Él ya lo sabe. Pero debemos hacerlo con el fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien nos eleva a Él. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a echar toda su solicitud sobre Él. Y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas nos es dada también a nosotros. Esto está en El Camino a Cristo, página 92. Y dice la lección: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso está en Juan 17:3. No es de extrañar que los cristianos a menudo digan que su fe gira en torno a una relación con Dios. Y así es. Nuestra fe gira teniendo una relación con Cristo.
porque Él es el medio para llegar al trono de la gracia. Él nos dice que no hay otro camino. Él es el que nos da el privilegio de poder tener una comunicación con el cielo. Y para eso ha dejado también al Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que nos dirija, guíe esta oración y pueda llegar al trono de la gracia. Si conocer a Dios es vida eterna, dice en la lección, entonces podemos hallar esa vida a través de una relación con Él. ¿Y qué es la vida? El Señor Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es de que teniendo una relación, una comunicación con Cristo, entonces hemos encontrado y hallado la vida eterna. No nos soltemos de Él. La oración debe de ser diaria. El Señor Jesús dijo: orad sin cesar. No os canséis de orar. ¿Por qué? Porque por medio de la oración mantenemos una comunicación con Jesús. Ayer vimos que Dios se comunica con nosotros mediante su palabra divina. Nosotros, a su vez, comulgamos con Él mediante la oración. Y de esa manera hay un diálogo. Dios hablando, nosotros escuchándole. Y nosotros orando y Él escuchando. Así es que la oración da vida. La oración nos conecta con el cielo. Por eso necesitamos una vida de oración para escapar de las costumbres del mundo, para no caer en las trampas del enemigo. El Señor Jesús nos dice: orad sin cesar, persistir incansablemente en la oración. El pedir con persistencia hace más ferviente la actitud del postulante y te imparte un deseo mayor de recibir las cosas que pides. Cristo le dijo a Marta junto a la tumba de Lázaro: si crees, verás la gloria de Dios. Pero muchos no tienen una fe viva, y esta es la razón por la cual no ven más del poder de Dios. Su debilidad es el resultado de su incredulidad. Tienen más fe en su propio obrar que en el obrar de Dios en favor de ellos. Ellos se encargan de cuidarse a sí mismos, hacen planes y proyectos, pero oran poco y tienen poca confianza verdadera en Dios. Piensan que tienen fe, pero es solo el impulso del momento. Dejan de comprender su propia necesidad y lo dispuesto que está Dios a dar. No perseveran en mantener sus pedidos ante el Señor.
Nuestras oraciones han de ser tan fervorosas y persistentes como lo fue la del amigo necesitado que pidió pan a medianoche. Cuanto más fervorosa y constantemente oremos, tanto más íntima será nuestra unión espiritual con Cristo. Cuanto más fervorosa y constantemente oremos, tanto más íntima será nuestra unión espiritual con Cristo. Recibiremos bendición acrecentadas porque tenemos una fe acrecentada. Nuestra parte consiste en orar y creer. Por eso Él nos dice, velad en oración, velad y cooperad con Dios, que oye la oración. Recordad que somos colaboradores de Dios, mayordomos de Dios. Hablad y obrad de acuerdo con vuestras oraciones. Significará para vosotros una infinita diferencia el que la prueba demuestre que vuestra fe es genuina, o revele que vuestras oraciones son solo una forma. Palabras de vida del Gran Maestro, página 111. Nos sigue diciendo la lección. Si, como hemos visto, debemos poner nuestra mente y corazón en las cosas celestiales y no en las cosas de este mundo, entonces la oración es fundamental. ¿Para qué? Para que nuestra vida, nuestra mente esté conectada con el cielo y buscando las cosas eternas. Y esto, dice, es así porque por su misma naturaleza la oración nos señala un reino más elevado que el mundo mismo en el que vivimos. Así es de que, queridos hermanos, debemos mantener una vida de oración. Pero aquí nos dice también, sin embargo, incluso aquí debemos tener cuidado, porque a veces nuestras oraciones pueden ser meramente una expresión de nuestra propia naturaleza egoísta. ¿Cómo es eso? Muchas veces nuestras oraciones son peticiones, o sea, para pedirle a Dios que necesito esto, que necesito lo otro, dame, te pedimos. Y la oración no siempre debe de ser de pedir. Primeramente debe de ser, como dice, es el medio para comunicarme con Dios. Y debemos de tener la oración para decirle a Dios, mira, tengo este plan, ¿qué te parece? Lo pongo delante de ti, para agradecerle al Señor, mira, este día, gracias porque me cuidaste. O sea, que la oración no debe ser solamente para pedir, debe de ser para agradecer a Dios por las cosas que Él ya hizo por nosotros. Y por eso nos dice aquí la lección, por eso necesitamos orar en sumisión a la voluntad de Dios. Mantener un espíritu humilde. Dice Hebreos, capítulo 11, versículo del 1 al 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es el componente fundamental que debe mezclarse con todas nuestras oraciones? Ese componente es la fe. Además, ¿qué significa acercarse a Dios con fe y orar con fe? Es una pregunta que nos hace en la lección. Veamos. La fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y sabe mejor qué es lo que nos conviene. Por eso, nos induce a escoger su camino en lugar del nuestro. En vez de nuestra ignorancia, acepta su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza. En vez de nuestra pecaminosidad, su justicia. Nuestra vida, nosotros mismos, ya somos suyos. La fe reconoce su derecho de propiedad y acepta su bendición. La verdad, la justicia y la pureza han sido señaladas como los secretos del éxito en la vida. Es la fe la que nos pone en posesión de estos principios, de la verdad, la justicia y la pureza. Todo buen impulso o inspiración es un don de Dios. La fe recibe de Dios la única vida que puede producir desarrollo y eficiencia verdaderos. Se debería explicar claramente cómo se puede ejercer fe. Toda promesa de Dios tiene ciertas condiciones, si estamos dispuestos a hacer su voluntad. Toda su fuerza nos pertenece. Cualquier don que nos prometa se encuentra en la promesa misma. La semilla es la palabra de Dios. Tan ciertamente como se encuentra la semilla del roble en la bellota, se encuentra el don de Dios en su promesa. Si recibimos la promesa, recibimos el don. La fe que nos capacita para recibir los dones de Dios es en sí misma un don del cual se imparte una porción a cada ser humano. Aumenta a medida que se la usa para asimilar la palabra de Dios. A fin de fortalecer la fe, debemos ponerla a menudo en contacto con la palabra. Al estudiar la Biblia, el estudiante debería ser inducido a ver el poder de la palabra de Dios. En ocasión de la creación, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él llamó las cosas que no son como si fuesen, porque cuando las llama, entonces existen. Cuán a menudo los que confiaron en la palabra de Dios, aunque eran en sí mismos completamente impotentes, han resistido el poder del mundo entero. Enoc, de corazón puro y vida santa, puso su fe en el triunfo de la justicia
frente a una generación corrupta y burladora. Noé y su casa resistieron a los hombres de su época, hombres de gran fuerza física y mental y de la más degradada moralidad. Los hijos de Israel, que junto al Mar Rojo no eran más que una indefensa y aterrorizada multitud de esclavos, resistieron al más poderoso ejército de la más poderosa nación del globo. David, que era solo un pastorcillo a quien Dios le había prometido el trono, resistió a Saúl, el monarca reinante, dispuesto a no ceder su poder. El mismo hecho se destaca en el caso de Sadrac y sus compañeros en el horno de fuego y Nabucodonosor en el trono. Daniel entre los leones y sus enemigos en los puestos elevados del reino. Jesús en la cruz y los sacerdotes y príncipes judíos que presionaron al gobernador romano para que hiciera su voluntad. Pablo, encadenado y condenado a sufrir la muerte de un criminal. Así se ha mostrado la fe y nos han dejado estos ejemplos para que también en nosotros mantengamos una vida de oración, una vida de fe, una vida conectada con el cielo a través de la palabra de Dios. La fe es necesario, tanto en los asuntos más pequeños como en los mayores de la vida, en todos nuestros negocios y nuestras ocupaciones diarias. La fuerza sustentadora de Dios llega a ser real para nosotros por medio de una confianza constante. ¿Qué es la fe? Confianza constante en Dios. Por eso nos dice aquí la lección: si nuestras oraciones no van unidas a la fe, habrá presunción. La fe falsa de Satanás, la oración de presunción, no recibimos respuestas. Pero la oración de fe es así. Por eso dice, la oración y la fe están íntimamente ligadas y necesitan ser estudiadas juntas. En la oración de fe hay una ciencia divina, hay una ciencia que debe comprender todo el que quiera tener éxito en la obra de su vida. Cristo dice: todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Él explica claramente que nuestra petición debe de estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Debemos pedir cosas que Él haya prometido. ¿Y a dónde está lo que Él ha prometido? En su palabra. Entonces necesitamos tener una comunión por medio de la palabra y debemos de tener una oración de fe. Porque si queremos tener una oración de fe pero no estudiamos la palabra, eso no es posible. Necesitamos las dos cosas: escudriñar la palabra y tener esa comunión, ese diálogo con Dios, escuchándole a Él y platicando nosotros con Él a través de la oración. Por eso nos dice: revisa tu vida de oración, revísala. Y mira lo que nos dice el consejo del espíritu de profecía para el día de hoy, la vida de oración. En la oración que Cristo dirigió al Padre, dio al mundo una lección que debe de ser grabada en la mente y el alma. Esta, empero, es la vida
eterna. Dijo: que te conozcan, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo el cual has enviado. Esta es la verdadera educación. Imparte poder. El conocimiento experimental de Dios y de Cristo Jesús, a quien Él ha enviado, transforma al hombre a la imagen de Dios. Le da dominio propio, sujetando cada impulso y pasión de la baja naturaleza al gobierno de las facultades superiores de la mente. Convierte a su poseedor en hijo de Dios y heredero del cielo. Lo pone en comunión con la mente del infinito y le abre los ricos tesoros del universo. Esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 85. La comunión con Dios es la vida del alma. La comunión con Dios nos brinda una experiencia diaria que en verdad hace que nuestro gozo sea completo. Los que tienen esa unión con Cristo lo manifestarán en espíritu, en palabras y en obras. La profesión no es nada a menos que de palabra y de hecho se revele el buen fruto. La unidad, comunión de unos con otros y con Cristo, ese es el fruto que lleva a cada pámpano de la vid viviente. El alma purificada, nacida de nuevo, tiene un testimonio claro y distinto para dar. Conocer a Dios significa, en el sentido bíblico del término, ser uno con Él, en corazón y mente, conociéndolo por experiencia propia, manteniendo una comunión revelante con Él como Redentor. Solo a través de una sincera obediencia puede obtenerse esa comunión. Alza tus ojos, página 293. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay que galardonador de los que le buscan. Pero la fe no va en ningún sentido unida a la presunción. Solo el que tenga verdadera fe se halla seguro contra la presunción, porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. La presunción también se aferra a las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a transgredir su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. No es fe lo que reclama el favor del cielo, sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede una merced. La fe verdadera tiene su fundamento en las promesas y provisiones de las Escrituras. Esto está en El Deseado de todas las gentes, página 101. He observado frecuentemente que los hijos del Señor descuidan la oración y sobre todo la oración secreta. La descuidan demasiado. Muchos no ejercitan la fe, que es su privilegio y deben ejercitar, y a menudo aguardan aquel sentimiento íntimo que solo la fe puede dar. El sentimiento de por sí no es fe. Son dos cosas distintas. A nosotros nos toca ejercitar la fe, pero el sentimiento gozoso y sus beneficios han de sernos dados por Dios. La gracia de Dios llega al alma por el canal de la fe viva, que está en nuestro poder ejercitar. Esto se encuentra en Primeros Escritos, página 72. Así es de que, hermanos, necesitamos orar más. Necesitamos esa vida de oración.
y por nosotros mismos no podemos. Necesitamos que el Espíritu Santo ponga en nosotros ese espíritu de oración, ese espíritu de tener una comunión estrecha con el cielo, una comunión estrecha con Jesús. Y de esa manera estamos fortalecidos en contra de las costumbres del mundo, en contra del pecado, y nos mantendremos alabando a Dios, agradando a Dios, brillando para Dios, siendo instrumentos de Dios. Así es de que, como dice al final, revisa tu vida de oración. ¿Qué clase de oraciones elevas tú? ¿Cada cuánto oras? ¿Por qué oras? Y todo ello nos dirá qué clase de oración o qué clase de vida de oración tengo. También dice, ¿por qué oras? ¿Son oraciones egoístas? Pides y pides y pides a Dios, no agradeces, no tienes una plática con Él como a un padre, pidiendo el consejo, pidiendo dirección, no solamente pidiéndole cosas materiales. ¿Qué dicen tus oraciones acerca de tus prioridades? ¿Le pides al Señor un corazón humilde? ¿Pides a Dios por las necesidades de tu vecino? ¿Te preocupas por ellos? ¿Por qué otras cosas necesitarías orar? ¿Verdad que hay mucho por qué orar? No olvidemos que nosotros somos un pueblo santo, real sacerdocio, que Dios tiene aquí en esta tierra para que podamos interceder por otros mediante la oración. Por eso necesitamos practicar oraciones de fe. Y eso es solamente si mantenemos una comunión a través del escudriñamiento de su palabra con Dios. No olvidemos, Dios no quiere un monólogo, quiere un diálogo. Él habla, yo escucho. Yo hablo y Él me escucha. Y eso dice a diario. Oremos sin cesar, con corazones unidos a Cristo, y de esa manera tendremos un espíritu como el del Señor Jesús, humilde, pidiendo las cosas de acuerdo a su voluntad y no a las nuestras. Debemos saber esperar en el tiempo de Dios. Pidámosle al Señor ese espíritu de oración y el Señor nos lo concederá. Él nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Hagamos eso y verá cómo cambiará nuestra vida cristiana. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Tengan un feliz día. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.